Bien, vamos entonces a continuar con el video 3. Esta es la parte 3 para continuar. Dios te bendiga, mi querido hermano, en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Bien, los profetas, vamos a empezar primero con los profetas en cuanto a la revelación. Revelaron la ley en el libro de Éxodo 18. Exhórtale que guarde las ordenanzas y las leyes. ¿Ok? Nosotros no estamos bajo la ley, pero no significa que estamos sin ley. ¿Ok? Gloria a Dios. Amén. Nosotros como iglesia no estamos bajo la ley de Moisés, pero no significa que nosotros estamos sin ley. ¿Por qué? Porque nosotros como iglesia tenemos la ley de Cristo. La ley de Cristo nos enseña a amarnos y a tener misericordia. ¿Ok? Heme aquí, Señor. Gloria a Dios. Así como lo dice Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 6. Gálatas 6. Entre el capítulo 5 y el 6, está más o menos ahí en Gálatas, entre el capítulo 5 y el capítulo 6, entre esos dos capítulos, nos enseña a amarnos. ¿Y por qué Pablo nos enseña en el capítulo 6, versículos 1 y 2, especialmente el 2, el amor? Bueno, esto es tan difícil. No es difícil, pero hay mucho que hay que hablar. Déjeme aquí, Señor. El amor de Cristo. Qué bello es Dios. Qué bello es recibir tu amor. Cuando Pablo habla del amor en Gálatas 6, significa que la ley no tiene el amor suficiente para perdonar y justificar a una persona que falla y transgrede un mandamiento. ¿Entiende? ¿Estás comprendiendo? Sigue escuchando. La ley no tiene amor ni misericordia. Pero Pablo, cuando habla en Gálatas 6, 1 y 2, hablando de que si hay alguien que comete algún pecado, ¿verdad? Si hubiera alguien que comete un pecado, dice Pablo, por favor, iglesia, restáuralo con espíritu de amor y mansedumbre y de paciencia, que Pablo usa. El fruto es el espíritu, que es el fruto del espíritu es amor, paz, benignidad, templanza, misericordia, compasión, fe y mucho más. ¿Por qué? Porque la ley no restaura con amor, paciencia, benignidad, templanza, fe, gozo. No restaura. La ley produce ira y condenación. La ley produce castigo. ¿Y por qué Pablo habla en Gálatas 6, 1 y 2 de restauración? Porque Cristo vino a restaurar. ¿Ok? Cristo viene a restaurar el cristiano, el pecador, la iglesia. Entonces Pablo hace un contraste entre la ley y el amor. Porque la ley no restaura ni tampoco tiene misericordia para levantar. La ley dice, caíste, pero la gracia te dice a ti, te voy a levantar. El amor de Cristo y el evangelio y la gracia te dicen a ti, te voy a levantar, te voy a restaurar. 1000 veces tú falles, 1000 veces Cristo Jesús va a tener misericordia de levantarte en comparación a la ley. Porque Pablo también dice en Romanos 6, 23, heme aquí, Señor. Te amo, Señor. Te amo, Padre. Romanos 6, 23, Pablo dice que la paga del pecado es muerte. Hay una paga. El pecado del hombre, cuando el hombre comete pecado bajo la ley, hay una paga. Dios paga, Dios te da un pago y el pago es condenación, castigo y muerte. Hay un pago que es castigo. Pero en la gracia Cristo viene a levantarte. 1000 veces tú falles ante Dios en tus debilidades, 1000 veces Dios te va a seguir levantando con amor. Con amor, ¿ok?
Por eso es que, ¿qué podemos aprender? De aquí, en Éxodo, capítulo 18, versículo 20, cuando dice, exhórtalos a que guarden las ordenanzas y las leyes. ¿Ok? La ley vino, Pablo enseña, en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 20. 3, 20. Diciendo que la ley viene a revelar el pecado en el hombre. Pero la gracia y el amor de Cristo viene a revelar su gracia, su amor, su justicia, el perdón de pecado, su misericordia. ¿Ve la diferencia? Y eso lo vemos reflejado. ¿Dónde? Pues en el Evangelio según San Juan. ¿Ok? ¿Ok? Te amo, Dios. Te amo, Padre. En el Evangelio según San Juan 8:1 en adelante, con la historia de la mujer adúltera, donde los fariseos, estando bajo la ley, le dijeron a Jesús, mira Jesús, hay una mujer que la hemos sorprendido, la hemos visto sorprendido en el mismo acto de adulterio. Y los judíos de la ley, los fariseos de la ley le dijeron, y tú sabes que la ley dice que cuando alguien comete un pecado, especialmente de adulterio, la ley dice que lo condenen y lo apedreen y lo condenen y lo maten, le den muerte y lo condenen. Pero ¿qué Jesús hizo? No lo hizo. Le dio esperanza, perdón de pecado. Eso es lo que los profetas hoy en día deben de revelar. ¿Ok? Eso es lo que los profetas, los que se creen ser profetas, deben de revelar. Los que se creen ser apóstoles y profetas hoy en día deben de seguir esa revelación. Ese es el fundamento. Ese es el fundamento que Pablo menciona en Efesios 5, Efesios 2, 20. Seguir ese fundamento que está establecido, que no se puede cambiar. ¿Ok? Entonces, aquí dice Moisés, exhórtales a que guarden las ordenanzas y las leyes y muéstrale el camino por la cual deben de andar y lo que deben de hacer. El camino es la ley. La ley, ese es el camino. Pero el camino para nosotros es la gracia. Es la gracia. Quédate en la gracia. Quédate ahí, no te vayas de ahí. Quédate en la gracia. Te aconsejo que te quedes en la gracia. Predica la gracia. Predica el amor y la gracia y la justicia del Señor. Siempre haz un bien a otras personas. ¿Ok? Y Dios te va a bendecir grandemente en el nombre del Señor. Te bendigo, hermano. Te bendigo en el nombre de Jesús. Entonces dice, enséñale el camino por donde deben de andar y lo que ellos deben de hacer. ¿Qué es lo que deben hacer? Guardar toda la ley. Ahora, ¿qué podemos aprender? Mucho. Hay mucho que podemos aprender. ¿Por qué razón? Porque bajo la gracia, Pablo dice en el libro de Romanos 8, 1 y 2, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y dice ¿por qué? Porque nosotros estamos bajo una nueva ley. Ay, qué lindo. Te amo, Dios. Estamos bajo una nueva ley, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Tú estás bajo esa ley del Espíritu de vida. ¿Por qué menciona Pablo Espíritu de vida? Porque hace referencia al Espíritu de Dios en tu vida, que nos da vida, nos da esperanza, te da alegría, te da gozo, te da contentamiento, te salvó tu alma y te da esperanza de que nunca jamás te va a condenar. Aunque tú le falles a Dios 1 y 1000 veces humanamente hablando, la esperanza de Dios es que nunca te va a condenar porque tú decidiste creer en Cristo. Y ese es el fundamento que Pablo menciona, que no se puede cambiar, que deberíamos de quedarnos en esa enseñanza para que la iglesia crezca y sea fortalecida en esa enseñanza. ¿Ok? Entonces, también hablamos en cuanto a lo que enseñaron los profetas, que es la ley. Viene ahora a revelarse la ley de Cristo. ¿Ve? De lo que es la ley, viene a revelarse para nosotros la ley de Cristo y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, donde no te condena. La ley del Espíritu de vida no te condena, te restaura, te sana,
te echa adelante en el nombre del Señor, te hace crecer. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué más revelaron los profetas? La expiación de los pecados. Y eso lo vemos en Éxodo 12:3. Éxodo 12:3. En el capítulo 12 de Éxodo, versículo 3, dice: digan a toda la congregación de los hijos de Israel, el día 10 de este mes, cada uno tomará un cordero para su propia casa y un cordero para su casa paternal. Y sin embargo, en el versículo 13, vamos a ir un poco más adelante, versículo 13 dice: pero a ustedes esta sangre les servirá como una señal, como una evidencia y una señal en la casa donde ustedes se encuentren. ¿Cuál es la señal? Protección. Los hombres en Israel, el pueblo de Israel, en este sacrificio de la ley de expiación, se les recomendaban matar un cordero. Pero ¿qué representa aquí un cordero físico y literal? Representa que la ley y los profetas, de lo que es un cordero físico y literal, que ellos tenían que sacrificar a muerte, sacrificar dándole muerte, y que esa sangre se ponía en las puertas de las casas de la gente. Se ponía la sangre en forma de cruz en las puertas, en las entradas. En la misma puerta se dibujaba la sangre de esos corderos. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la finalidad? El propósito y la intención y la finalidad es que esto representa cuando vengan los enemigos. Pueden ser los filisteos, los amorreos, los cananeos, pueden ser los enemigos físicamente o puede ser espiritualmente. Pueden ser los enemigos espiritualmente. Donde al ver la sangre de estos corderos, ahí los enemigos y el poder del diablo no se atreverían a entrar a la casa, porque ellos estarían protegidos. Pero acuérdense bien que todo esto es algo simbólico. Esto es algo figurativo y simbólico y metafórico de lo que iba a pasar. ¿Qué es lo que verdaderamente iba a pasar? ¿Y qué es lo que iba a revelar? ¿Qué es lo que los profetas revelarían? Vamos a la revelación. Que Cristo Jesús vendría y a través de la sangre del cordero que representa a Cristo, el cordero representaría a Cristo muriendo en la cruz del Calvario. A través del único y perfecto, único y perfecto sacrificio de Cristo, cuando Cristo moriría por los pecados, resucitaría, derramaría su sangre. Todos los pecadores del mundo, sea judíos o gentiles, empezando con Israel, los judíos, y terminando con las naciones gentiles también, ¿verdad? Más luego, cuando venga el tiempo de la iglesia también, más adelante. Pues todo el que crea será justificado, perdonado y librado. Y la sangre de Cristo perdonaría y justificaría y libraría al hombre del poder del pecado y de la muerte para siempre. No por un tiempo, es para siempre. ¿Ve? Y todo eso lo revelaron los profetas. Y se cumplió a través de la enseñanza de Cristo y sus apóstoles. Fuera de ahí, fuera de lo que enseña Cristo, fuera de lo que enseñan los apóstoles, de ahí para adelante, si se enseña algo más, no tiene fundamento y se cae. También revelarían la llegada del Espíritu Santo. Los profetas van a revelar la llegada del Espíritu Santo. ¿Qué diferencia hay entre el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento y el Espíritu de Dios a través del Espíritu Santo? Obviamente, cuando llega el tiempo de los apóstoles y el tiempo de la iglesia. ¿Qué diferencia hay? Bueno, en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios entraba a los hombres, entraba a los reyes, sacerdotes, profetas, líderes, para que entonces a través del Espíritu Santo, a través del Espíritu de Dios en ellos, pues los hombres fueran guiados bajo la unción del Espíritu de Dios en ellos. Pero el Espíritu Santo entraba temporalmente. Temporalmente el Espíritu Santo entraba en los hombres en el Antiguo Testamento. Yo no sé si ustedes se acuerdan del caso de Saúl en el libro de Samuel.
El caso de Saúl en el libro de Samuel dice que el Espíritu de Dios entró en Saúl, pero después con el tiempo salió el Espíritu de Dios, salió. ¿Por qué? Porque Saúl había desobedecido. Entonces, en el Antiguo Testamento aprendemos lo siguiente en cuanto al Espíritu Santo o el Espíritu de Dios. Aprendemos lo siguiente, que el Espíritu de Dios venía, pero el hombre tenía que estar recto, en santidad. Ahora, en estos tiempos, para nosotros, iglesia, aunque tengamos debilidades humanas, porque las tenemos y estamos siendo perfeccionados, al igual usted, que tú estás siendo perfeccionado. Y declaro en el nombre del Señor que Dios vaya perfeccionando tu vida grandemente en el nombre del Señor. Y Dios lo va a hacer contigo en el nombre del Señor. Hoy en día nosotros estamos siendo perfeccionados en nuestras humanas debilidades. En nuestras humanas debilidades en la carne. Pero al tener tú el Espíritu Santo, la promesa es que el Espíritu Santo se queda. No se va a ir. Cuando nosotros cambiamos el fundamento y la enseñanza que nos dejaron los profetas y los apóstoles, cuando cambiamos ese fundamento y lo queremos tergiversar, muchos dicen que el Espíritu Santo se va y no vuelve y perder la salvación. Déjame decirte una cosa. Si humanamente, al tú creer en Cristo Jesús y recibir el Espíritu Santo dentro de ti y la vida de Cristo en ti, si se llega a ir, tú pierdes la salvación. Porque la salvación no es obra tuya, es por la fe en Cristo viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene al hombre cuando cree en la obra salvífica. Cuando cree, y si tú creíste de corazón, paz, tranquilo, que el Espíritu Santo está en ti y sigue estando en ti y seguirá estando en ti hasta que nosotros humanamente muramos este mundo, ¿verdad? O posiblemente el arrebatamiento nos toque a nosotros llegar. Pero vas a tener el Espíritu Santo que te va a guiar, te va a fortalecer, te va a ayudar y mucho más. ¿Ok? En el nombre del Señor, ¿ves? Así habla un profeta. Ese es el lenguaje de un verdadero maestro, un verdadero pastor, un profeta. Siempre está ayudando, levantando, edificando, aunque tengamos muchas debilidades humanas. ¿Ok? Vamos a continuar en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Entonces, vendría el Espíritu Santo y eso se manifestó como un ejemplo en el libro de Joel 2:28. En el libro de Joel, cuando Pedro habla y menciona al profeta Joel, cuando se manifiesta el Espíritu Santo sobre el día de Pentecostés. Quiero decirle una cosa, que una cosa es el Espíritu Santo manifestado en los hombres en el tiempo de los judíos con la intención de dar la unción de los dones. La unción de los dones de lengua, don de profecía, don de sabiduría, don de ciencia y mucho más. Una cosa es eso. Y otra cosa es recibir el Espíritu Santo permanentemente en nuestras vidas. ¿Por qué te hablo esto? Pues te voy a decir por qué. Voy a tratar de no alargar mucho el video para que no se alargue mucho el video y nos tome tiempo. Pero si analizamos el libro, vamos a ver el libro de... Ok, Juan 7:39. Perfecto, Juan. Evangelio según San Juan 7:39. Específicamente el versículo 39 también. Específicamente el versículo 39 dice: pero él dijo esto respecto al Espíritu Santo, el Espíritu que habría de recibir. ¿Ve? Jesús dijo respecto al Espíritu que lo mucho que habían creído iban a recibir. Y dice: los que creyeran en él, porque todavía no había sido dado el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. ¿Qué podemos aprender? Mucho, muchísimo. Que en el Antiguo Testamento los hombres no tenían el Espíritu Santo permanentemente. Lo tenían temporalmente porque Dios permitía que los hombres tuvieran el Espíritu de Dios para que el Espíritu de Dios le diera fuerza, le diera ánimo, le diera poder para vencer a los enemigos o para hacer un milagro,
para hacer algún milagro también, como los profetas del Antiguo Testamento, como los reyes, los líderes, los sacerdotes y mucho más. Pero el Espíritu Santo no estaba permanentemente. En el tiempo de la ley, todavía los hombres no eran salvos y no tenían la promesa de protección del Espíritu Santo. Pero ahora, en la gracia, después de Cristo en adelante, ya al tú creer, tienes el Espíritu Santo contigo permanentemente, que te ayuda, te fortalece, te guía a toda verdad y está contigo hasta que Cristo venga. Pero según como dice Juan 7:39, dice, porque todavía no había sido revelado el Espíritu, porque Jesús aún no había sido glorificado. ¿Qué significa? De que Jesús no había sido glorificado, de que Cristo no había sido muerto y resucitado. Mientras Cristo no haya sido muerto y resucitado, nadie tiene el Espíritu Santo, mas sí tiene la promesa, porque la promesa para recibir el Espíritu Santo es haber creído en Cristo. ¿Cuánto más tú que has creído en Cristo? Abba, Padre, te amo, Dios. Te amo, Padre, te amo, Dios. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Padre. Te alabo, Señor. No he terminado. Falta bastante. Porque voy a hablar también por qué ya no hay más profetas, revelación. Y mencionaré a Juan el Bautista como un ejemplo, solamente como un ejemplo. Y hablaré de los apóstoles. Y después de los apóstoles hablaré los requisitos para ser un apóstol. Y por qué no es apóstol. Y luego comenzaré con el profeta Ágabo. Poco a poco llegaremos en el nombre del Señor. Continuamos, ¿ok?